Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, supongo que va todo bien y si no, sé que tengo al equipo técnico detrás, por lo cual lo voy a tener fácil si hay cualquier problema. Bueno, en primer lugar, agradecer a la Fundación Conchita Rábago y a todo el equipo humano que hay detrás por hacerme partícipe de la elaboración de este programa y de la organización de este simposio, porque realmente me ha hecho ilusión en varios aspectos, ¿no? Uno, por el interés personal que tengo sobre estos temas, y segundo, por el vínculo que tengo tanto con la Fundación Conchita Rábago como con la Fundación Jiménez Díaz, que me dio la oportunidad hace muchos años, con una beca Conchita Rábago, de iniciar mis andares en la investigación y en el diagnóstico genético. Y con el tiempo pues tuve la oportunidad de quedarme en el servicio y sigo trabajando allí, combinando siempre esa mentalidad investigadora que nos impregnan a todos desde este hospital. Y bueno, pues para mí esto sinceramente representa un honor. Mi charla tiene un enfoque muy particular, muy biologicista de la situación, y es entender la enfermedad como un mecanismo evolutivo adaptativo. Quiero empezar mostrando estas tres figuras que fueron muy representativas y que realmente influyeron en el paradigma científico actual que la mayoría de los investigadores pues seguimos, ¿no? Que son las ideas evolucionistas de Charles Darwin, los estudios genéticos de Gregor Mendel, que estableció las bases de la herencia, y de Dozansky, que fue la persona que integró ambos conocimientos en el que actualmente seguimos nuestro paradigma científico. Y él dijo una frase que ha marcado, y yo creo que sigue marcando hoy por hoy, ¿no?, nuestra forma de trabajo, que es: en biología nada tiene sentido si no es bajo la luz de la evolución. Y debo recordar que la medicina es biología, todo tiene una base fisiológica, una base biológica, una base genética. Por lo cual, nuestra herencia genética está determinando de alguna manera nuestra predisposición a enfermar o no, en mayor o menor medida, tanto en procesos infecciosos como enfermedades que tienen una base genética clara, ¿no? Una base en la que el individuo es portador de mutaciones que hacen que de alguna manera tenga ese riesgo de desarrollar una enfermedad, o que incluso, lo que es peor, nazca ya enfermo y que eso confiera una letalidad, es decir, una incapacidad para poder vivir que sea incompatible con la vida. De alguna manera, en la vida actual y en las vidas pasadas, siempre ha habido una selección de individuos portadores de dotaciones genéticas que cuando se combinaban y se cruzaban entre ellos podían generar individuos con mutaciones en homocigosis, es decir, en un estado de doble mutación heredada por el padre, heredada por la madre, que les hacía a esos individuos letales, incapaces para vivir. Pero es curioso pensar que como aún siendo de esa manera, que esos individuos no llegaban al momento reproductivo, cómo es posible que esas mutaciones, esas variantes genéticas pudieran permanecerse en la especie y permanecer durante varias generaciones a lo largo de los siglos y de los miles de años que el ser humano y otras especies pues llevan viviendo y habitando este planeta. Bueno, pues porque ha habido una selección de portadores de esas mutaciones y podemos preguntarnos cómo es así. Bueno, pues hay un fenómeno que lo puede explicar, que es la ventaja del individuo heterocigoto para ciertas mutaciones. Aun expensas de perder esos individuos homocigotos que van a perecer en el camino, parece ser que para muchas patologías hereditarias, los individuos que son portadores de enfermedades tienen ese efecto de sobredominancia, y eso hace que ciertas mutaciones se vean incrementadas en su frecuencia en muchísimas poblaciones. Y de hecho hay una adaptación también al medio y no es igual la frecuencia de esos individuos portadores en función de qué zona geográfica estemos hablando. Esto se ve muy claro cuando estamos hablando de herencia autosómica recesiva. Para los que no sois genetistas,
Os pongo un árbol genealógico. Una herencia recesiva es cuando hay cierta consanguinidad o endogamia, es decir, individuos que tienen cierto grado de parentesco y comparten información genética, tienen ese riesgo de compartir mutaciones, en las que cuando engendran hijos con ambos alelos patológicos, aquí lo veis representado como dos As minúsculas en rojo, son individuos afectados que tienen dificultad para vivir y difícilmente llegan al momento reproductivo, salvo en el último siglo que la medicina ha avanzado mucho y conseguimos sacarlos a flote, individuos sanos que no aportan ninguna mutación y individuos portadores sanos. Estos son los que tienen ventaja frente a la parte de los individuos que no son portadores de mutaciones y frente a la parte de los individuos que portan las dos mutaciones en un estado de homocegosidad, es decir, los dos alelos. Para entender un poquito os voy a explicar algo de matemáticas, pero muy poco, porque este no es mi objetivo, meteros una chapa. Quiero hablaros del equilibrio Hardy-Weinberg, que no siempre se cumple, pero es una manera muy simplista y fácil de entender. A este razonamiento matemático llegaron dos expertos, uno que era matemático y otro que era un médico obstetra alemán, en 1908. Y este planteamiento dice que, entendiendo que una población es de tamaño infinito, donde el apareamiento no está determinado, sino que es panmístico, sino que cualquier individuo puede reproducirse con cualquier otro, y que siempre y cuando la selección natural no actúe frente a algún otro factor, es decir, que no ocurra deriva genética, ni efectos fundadores, ni emparejamientos selectivos, pues hay una tendencia natural a que haya un equilibrio de esas frecuencias alélicas, es decir, de los alelos salvajes o naturales o no mutantes frente a las mutaciones. Por lo cual, estos individuos que tienen estas mutaciones letales deberían tender a su desaparición. Sin embargo, este equilibrio no se cumple en la realidad y es por la razón de la sobredominancia de estos individuos heterocigotos que tienen esta ventaja selectiva. Pero claro, en genética, en biología y en medicina, todas las interacciones genéticas pues no son matemáticas, ocurren muchos fenómenos de selección natural y fenómenos genéticos que están interaccionando y definiendo cómo es cada individuo como ser individual y cómo se enfrenta a la naturaleza y a sus problemas biológicos en torno a una situación particular de una determinada manera. Yo voy a entrar ahora en la parte más divertida de la charla. Voy a tratar de poneros muchos ejemplos porque es la única manera quizá de entender esto, ¿no? Esto es un ejemplo muy clásico, yo creo que todo el mundo lo conoce, ¿no? Como la anemia falciforme es muy frecuente en zonas donde suele ocurrir infecciones por un protozoo, que es el Plasmodium, y ocurre enfermedades como el paludismo, infectado por varios protozoos de la misma familia, del mismo género. Es lo que en la Edad Media llamaban las fiebres tercianas y parece que es muy frecuente en la zona de África Central y Occidental, en las Indias Occidentales y también en la cuenca mediterránea. Pues bien, estos individuos que presentan anemia falciforme suelen tener una anemia muy grave y fallecen. Si no hay una actuación terapéutica inmediata. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué es tan frecuente? Porque debería tender a desaparecer ese alelo patológico. Sin embargo, es muy frecuente y la razón es clara. Los individuos que son portadores son resistentes a la malaria. Son resistentes a la malaria en aquellas zonas donde estamos viendo que este protozoo vive y que además se infecta por un mosquito. El mosquito, digamos que es el vehículo, que es el que transporta el protozoo cuando pica al individuo, pues se produce esta enfermedad. Pues estos individuos tienen una ventaja selectiva claramente desarrollada y mayoritaria frente al resto, por lo cual siempre va a prevalecer la ventaja de ese individuo heterocigoto, a pesar de que como especie haya esa penalización de perder esos individuos con la enfermedad que es letal. Hay otra enfermedad muy clásica en genética que es la fibrosis quística, también muy frecuente y sobre todo muy frecuente en Europa, de una clina de norte a sur.
De hecho, en la Edad Media y en la Inquisición se pensaba que estos niños cuando nacían estaban embrujados. Y había un dicho que decía, aquel niño que al nacer y uno le bese sepa a sal, ese niño está embrujado y ese niño está condenado a morir. Era la explicación que sin conocimientos científicos tenían o podían darle a esos niños que nacían y que morían. Pues estos niños son portadores en homocigosis de esta enfermedad que es la fibrosis quística. La fibrosis quística ocurre por mutaciones en el gen CFTR que codifica para un canal de cloro. Y hay una mutación muy frecuente, que es la delta F508, en población europea. Una mutación que apareció hace muchísimas generaciones, se estima que hace más de 2.000 generaciones, en torno a unos 53.000 años, y que hay una clina, como os he comentado, del norte de Europa al sur de Europa. Apareció en población caucásica y esto probablemente fue una adaptación al medio. Los individuos que son portadores son individuos sanos, es decir, los que tienen un alelo sano normal y el otro alelo patológico. ¿Por qué? Pues porque tienen ventaja selectiva, por ejemplo, frente a infecciones como la disentería o como pueda ser el cólera. Estas enfermedades provocan diarreas muy profusas y el individuo acaba falleciendo por deshidratación, entre otras causas. Bueno, pues estos individuos sobrevivían a este tipo de infecciones y esa es la causa por la que este alelo patológico es tan frecuente. Frente a la desventaja de la penalización, en este caso selectiva, sería que los individuos homocigotos padecen fibrosis quística y fallecen muy pronto. Antiguamente, desde luego, ahora ya la medicina también ha puesto un remedio, ¿no? Una terapia a estos individuos y hoy en día sobreviven, pero en la Edad Media no tenían los recursos que tenemos ahora. Otro ejemplo de enfermedad frecuente es la fenilcetonuria, donde los individuos homocigotos pues, carecen de la fenilalanina hidroxilasa y el acúmulo provoca un retraso mental grave en el nacimiento, si no hay una intervención terapéutica rápida. Pues bien, la razón de que estos individuos aparezcan es porque los individuos heterocigotos, que serán los padres de esos individuos enfermos, son resistentes a la ocratoxina A, que es una micotoxina que es producida por especies de hongos, Aspergillus y Penicillium, y que provocan estas toxinas infecciones que provocan nefropatías endémicas, sobre todo en la zona balcánica. Produce unos efectos claramente nefrotóxicos, inmunosupresores, carcinogénicos y teratogénicos. Claro, esto ocurrió también cuando el hombre pasó de ser nómada a ser sedentario, tuvo que empezar a acumular el grano de lo que cultivaba para la época del año donde no podían tener el sustento alimentario, pues tenían esos almacenes, pero claro, los hongos infectaban estos almacenes, estos graneros, y resulta que los individuos heterocigotos, aunque se infectasen con estos hongos, pues podrían sobrevivir a estas situaciones infecciosas frente a los homocigotos que padecerían esta enfermedad, y entendiendo esto en épocas pretéritas, pues estos individuos no tendrían ninguna posibilidad de supervivencia con un retraso mental profundo. Otra cosa, esto es una adaptación al medio, por ejemplo, es la intolerancia a la lactosa. Todo el mundo la conoce, pero realmente es al revés. Lo natural es ser intolerante a la lactosa. La leche es un alimento en la infancia de los mamíferos, pero llega un momento de la vida del individuo que deja de producir lactasa. Eso como norma natural. Sin embargo, hace también unos cuantos miles de años, en el norte de Europa, y otra vez volviendo a la adaptación del individuo en zonas sedentarias, pues ocurrió que hubo alguna variante que apareció de nuevo que hacía que el gen de la lactasa siguiera produciéndose en la vida adulta. Y los agricultores y ganaderos de tiempos pretéritos apreciaron que alimentarse de la leche de sus animales era un alimento muy nutritivo y un alimento constante, por lo cual hubo una adaptación, porque cuando uno no produce lactasa, no puede consumir este tipo de alimentos porque le provoca unas diarreas muy profusas, y
Los individuos que, por ejemplo, tienen intolerancia a la lactosa son individuos de la cuenca asiática, de la zona africana, y sin embargo los individuos que son más tolerantes a la lactosa son individuos de población caucasoide. También incluso hay conductas grupales, culturales, como es la enfermedad del kuru, que muchas veces, bueno, durante muchos años se pensó que el kuru era una enfermedad hereditaria porque era una práctica caníbal de los aborígenes de Papúa Nueva Guinea. Ellos tienen un rito que comen el cerebro de los individuos de sus familiares, se comen el cerebro pensando que de alguna manera hay esa transferencia y lo hacen de manera ritual. Pero ¿qué ocurría? Que muchos enfermaban por kuru, que es una enfermedad priónica. Se pensaba, por tanto, que era una enfermedad hereditaria, porque siempre confluía en las mismas familias, pero luego la razón se vio que no era exactamente así. Era una enfermedad por una infección de un prión y, sin embargo, hay individuos heterocigotos que pueden superar esta enfermedad del kuru, que si uno la padece, por realizar este tipo de prácticas, desarrolla una enfermedad neurológica grave. Luego hay, por ejemplo, patologías como la sordera. El gen GJB2 es un gen muy importante y el mayormente involucrado en la sordera de herencia recesiva, y es muy frecuente en todas las poblaciones a nivel mundial. Bueno, pues resulta que los heterocigotos tienen una ventaja selectiva, tienen una resistencia en general a infección a patógenos porque desarrollan una epidermis más gruesa y por lo cual tienen aumentada esa supervivencia celular. Aquí tenéis bibliografía que de alguna manera discuten esta adaptación y es cierto que estos individuos, los heterocigotos, pues se ha observado, ¿no?, este tipo de diferencias individuales que a priori pues nadie las aprecia, pero que le confieren esta ventaja frente a la desventaja de que si tienes descendencia con otro individuo que es portador como tú, pues va a desarrollar, pues tienes un riesgo de un 25% de tener hijos con una sordera profunda congénita. Enfermedades también tan claras como la hemocromatosis, que es una enfermedad tardía, que es la acumulación del depósito de hierro. Probablemente estas variantes fueron fijándose en nuestra población porque en momentos donde en la Edad Media habían guerras, habían pérdidas sanguíneas, la gente perdía hierro y entendiendo que además las prácticas médicas se hacían a nada que uno estuviera enfermo le ponían sanguijuelas, por lo cual le quitaban más sangre, más hierro, pues probablemente los individuos que fueran portadores de estas enfermedades eran individuos que se podrían sobrevivir a estas circunstancias adversas, y es por eso que ahora tenemos esta enfermedad, que por otro lado es una enfermedad tardía. O sea, pensar que la edad media, llegar a los 50 años era todo un hito, ¿no? Y esta enfermedad tiene que ver también con una aparición tardía, con una dieta rica en hierro y con tener la presencia de ciertas variantes muy claras. Incluso los factores de coagulación también muy frecuentes, hay mutaciones muy frecuentes en poblaciones actuales, y se piensa que también los individuos portadores tuvieron alguna ventaja selectiva, sobre todo las mujeres, en las que de alguna manera pues siempre ha habido un compromiso con el momento de la gestación y del parto, y era el momento en el que la mortandad femenina era mucho mayor que la actual, y probablemente tenían esa ventaja. Y no solo eso, la interacción con el ambiente, con nuestra forma de vida, pues tiene que ver, por ejemplo, en los defectos del cierre del tubo neural, pues tiene que ver con la ingesta de folatos, pero también tiene que ver con mutaciones que se presentan en el gen MTHFR. Los individuos que son homocigotos tienen más riesgo y tienen que consumir más folatos en la gestación para evitar este tipo de problemas de aparición de espina bífida, pero es que resulta que los individuos heterocigotos pues tienen menos probabilidad de abortar. Y además se ha observado también que tienen una disminución del riesgo de leucemia linfoblástica aguda tanto en niños como en adultos. También hay genes que tienen que ver con la capacidad reproductiva y se ha visto, por ejemplo, que el gen GDF9 regula una expresión de esta proteína
y que puede estar asociado con el ovario poliquístico. Sin embargo, los individuos heterocigotos presentan una tasa de ovulación mayor y resulta que tienen más descendencia frente a los individuos que no son heterocigotos, por lo cual tienen esa ventaja selectiva frente a los no mutantes. En contra, los individuos homocigotos pueden presentar una esterilidad. Bueno, podría poneros miles de ejemplos, no me quiero entretener, pero sí que se ha visto también, por ejemplo, cómo el virus VIH tiene que ver con individuos que son portadores de alelos mutantes en CCR5 y se ha observado que tienen mayor riesgo de contraer el virus del Nilo occidental, los individuos homocigotos. Sin embargo, para los individuos heterocigotos hay una progresión más lenta para la enfermedad del SIDA y bueno, también se ha hipotetizado que en la época de las infecciones por peste negra, pues había alelos que se veían favorecidos por esa selección natural de los individuos heterocigotos frente a este tipo de infecciones, ¿no? También, por ejemplo, el color de la piel es una adaptación al medio. Sabemos que hay un gen, que es el gen de la melanocortina, que tiene que ver con la diversidad fenotípica y la respuesta a la radiación ultravioleta. Es un gen que está relacionado también con cáncer cutáneo y con los pelirrojos. Sabemos que esa adaptación también sufre una clina porque los individuos que viven en África tienen que tener una piel muy oscura para no padecer cáncer. Sin embargo, estos individuos, si se van al norte de Europa, donde hay menos capacidad lumínica, desarrollan menos vitamina D y por lo cual pueden sufrir de raquitismo. Por lo cual hay que tener un equilibrio entre el color de la piel, la radiación solar, el riesgo de tener raquitismo o el riesgo de padecer una enfermedad cancerígena. Y resulta que este gen de la melacortina, pues se ha visto que es un gen ancestral y que ciertas variantes, sobre todo la relacionada con los individuos pelirrojos, pues tienen que ver con ese ancestro del mestizaje de los neandertales con Homo sapiens sapiens, que ocurrió también en el norte de Europa. Se piensa, por tanto, que en torno al 1 al 4% del ADN neandertal está en nuestros genes. Y tanto es así que está determinando hoy en día incluso la respuesta frente al COVID. Hay un proyecto de investigación que es el Stop Coronavirus, donde nuestro hospital también participa, liderado por la doctora Carmen Ayuso, en la Fundación Jiménez Díaz, donde todos los investigadores de nuestro equipo están trabajando. Y se ha visto que hay dos regiones, una del cromosoma 3, otra en el cromosoma 12, que en la del cromosoma 3 hay una región de procedencia neandertal que confiere cierta ventaja a la reacción adversa frente al coronavirus. Sin embargo, hay otra región que todo lo contrario produce una desventaja. También en la evolución del cerebro hay muchos genes que se conocen. Por ejemplo, genes asociados a microcefalia. Son individuos que son homocigotos para mutaciones tanto para el gen MCPH1 como para muchos otros. Sin embargo, sabemos que los individuos heterocigotos pudieron tener cierta ventaja a un cerebro más grande y a la expansión del cerebro, que es lo que nos caracteriza también como Homo sapiens, ¿no? Tener un cerebro desarrollado, un cerebro que es inteligente, ¿no? Sabemos que este gen HIN1 tiene que ver con el número de copias que tenemos de este gen y que es un gen que solamente se expresa en cerebro, pero que tiene que ver también con el tamaño de la cabeza y que en función del número de copias que tenemos tendremos la cabeza más grande o más pequeña. También quiero hablaros de mutaciones frecuentes en poblaciones muy concretas y muy conocidas, como son las poblaciones judías de origen askenazi, donde se fijan patologías claramente en estos individuos. Ellos conocen muy bien cuáles son sus enfermedades hereditarias. Y es curioso porque también se ha postulado, se ha hablado mucho sobre la inteligencia de los judíos askenazi y que en los últimos años un 29% de los premios Nobel resulta que son individuos de población judía. ¿Y esto porque es? Aparte de todas las enfermedades que tienen, que los individuos heterocigotos les producen esa ventaja selectiva, por ejemplo, la enfermedad de Niemann-Pick,
Resulta que tenemos la enfermedad de Gaucher, que es un defecto en la glucocerebrosidasa. Esta enzima se expresa en todo el organismo, pero también se expresa en cerebro, y resulta que la mielina que es un componente principal que protege a las redes de neuronas y a la conexión entre las neuronas para que se produzca la sinapsis, y eso tiene que ver con la inteligencia, ¿no? Cómo se establecen esas redes neuronales. Pues el lípido más importante es el grupo esfingolípido, y hay alguna hipótesis que postula que los individuos con mutaciones y que son portadores de la enfermedad de Gaucher, además de darles un cierto riesgo a tener un Parkinson en edad adulta, pues les hace tener una ventaja respecto a la inteligencia. Respecto a la inteligencia también hay mucho que decir, ¿no? Parece que la gente más inteligente tiene conductas también muy particulares, son gente muy inteligente que tiene tendencia a automedicarse, son gente más hiperactiva, tienen mucha curiosidad. Incluso hay una hipótesis que se explica por la interacción sabana-IQ, donde postulan que estos individuos inteligentes pues tienen una adaptación porque tienen una capacidad de búsqueda de la novedad constante. Incluso hay genes como el gen guerrero, que es el gen de la monoaminoxidasa, que está localizado en el cromosoma X, por lo cual cuando hay mutaciones, generalmente quien lo padece son individuos varones, que tienen que ver con comportamientos antisociales. ¿Y cómo es posible que esto haya llegado a nuestros días? Podemos pensar, bueno, pues pensar que hoy en día está mal visto esa conducta antisocial, pero para ser un guerrero aguerrido, un conquistador en la época cuando los españoles fuimos a Sudamérica como invasores, pues el tener esa cierta conducta agresiva, antisocial, arriesgada, sin pensar mucho en las consecuencias, probablemente confería a estos individuos una ventaja. Los individuos más apocados no creo que fueran capaces de ir a la guerra o de como Genghis Khan, pues hacer un imperio tan tremendo, ¿no? Entonces, todo hay que entenderlo en un contexto ambiental, y probablemente estos individuos tenían esa ventaja. Claro, luego la ventaja también de la selección sexual, ¿no? Eran iconos y tenían esa capacidad o esas opciones reproductivas que otros probablemente no tenían. Y hilando también con esto, pues está claro que el receptor de la dopamina tiene mucho que ver con este tipo de conductas, y hay una teoría evolutiva que los individuos que son hiperactivos pues tienen una alteración en la zona promotora del gen de la dopamina y del receptor de la dopamina D4 en concreto, y que estos individuos pues son individuos inquietos y que podía tener una clara relación con el nomadismo y con esa capacidad de búsqueda de nuevos ambientes y adaptarse a las nuevas circunstancias. Incluso podría explicar la anorexia nerviosa, los trastornos de la conducta alimentaria, como un proceso de huida a la hambruna, y de huida de la hambruna y una adaptación al medio. De alguna manera van de la mano este tipo de conductas que hoy en día no son adaptativas, las consideramos pues quizá no adecuadas, pero en momentos circunstanciales adversos es posible que esto confiriese una ventaja para estos individuos, y es por eso que han llegado hasta nuestros días. No quiero dejar de hablar un poquito sobre la mitocondria. Sabéis que la mitocondria es la central nuclear de las células. Hoy en día sabemos que hay muchísimos procesos fisiológicos, metabólicos, todos están orquestados por la mitocondria. La mitocondria realmente es una bacteria que entró en la célula eucariótica hace miles de millones de años. Esta es la hipótesis de Lynn Margulis, la hipótesis de la endiosimbiosis. Hubo una transferencia de material genético de la mitocondria a la célula eucariótica, y ahora mismo pues, todos dependemos de esas mutaciones que tenemos en nuestros genes nucleares que se deben expresar en la mitocondria, o las mutaciones que se producen en la propia mitocondria en sí. Todo esto está condicionando nuestra adaptación a las cuestiones metabólicas, tiene que ver con procesos del envejecimiento, con cardiopatías, con diabetes, y no puedo dejar de hablar tampoco de la epigenética y cómo la interrelación con el medio ambiente puede hacer que nosotros seamos capaces
de adaptarnos mejor o peor por estas marcas epigenéticas que están decidiendo de alguna manera en qué momento ciertos genes se expresan o qué genes deben ser reprimidos. Y esto ocurre desde el primer momento de la vida del individuo, desde el momento de la concepción hasta la vejez, pasando por todos los periodos. Y fijaros que esto tiene ahora, es como un homenaje a Lamarck, que fue previo a Darwin, en el que él era evolucionista, entendiendo la evolución de otra manera, y de alguna manera es lo que se asemeja a lo que él postulaba, ¿no? Que el individuo se adapta al ambiente y en función de eso, en 2 o 3 generaciones, pues hay una nueva ventaja, ¿no? Es verdad que esas marcas epigenéticas pueden ir modificándose y provocando que en un individuo haya una adaptación, y si ocurre en las células germinales podemos transmitírselo a nuestros descendientes. Claro, esto puede ser una ventaja o una desventaja, porque claro, la forma de vida actual que tenemos, desordenada, de no estar adaptados a nuestro... Hemos forzado quizá demasiado la máquina con la adaptación a nuestro ambiente. Todo es ahora más antinatural, ¿no? O sea, no estamos dejando que la naturaleza actúe quizá como debería actuar. Y yo me planteo si estamos provocando esos errores en esos procesos epigenéticos que pueden comprometer de alguna manera nuestro futuro biológico, porque toda nuestra conducta, todo lo que hagamos, de alguna manera, en algunos aspectos, en época reproductiva, puede ser transmitido a nuestra descendencia. Y para finalizar, decir que, bueno, que es curioso, pero parece que estamos de moda. Justo ahora, en el mes de mayo, bueno, ya tenemos la revista nosotros, aunque sea el número de junio, en la revista de Nature Reviews resulta que ha salido un monográfico especial sobre medicina evolucionista o medicina darwiniana, y si alguno tiene curiosidad, pues bueno, pues puede ver cómo explican de alguna manera en unos artículos muy interesantes todo tipo de adaptación, hacen una síntesis con esquemas curiosos de cómo a lo largo de la evolución del ser humano y en los últimos tiempos, cómo nos hemos ido adaptando y cómo ciertas enfermedades y mutaciones en ciertos genes, pues ha habido adaptaciones locales, geográficas, y entendiendo pues eso, la medicina con la interacción con el medio ambiente, con esa base biológica clara que son los genes. Y ya para finalizar, quiero pues felicitar al homenajeado, a Juan Luis Arzuaga. Esta foto es de hace muchos años, hace 29 años. Yo tuve la oportunidad, me dio la oportunidad de ir allí a excavar, estuve durante un tiempo y bueno, pues me parecía un bonito recordatorio de esa época, porque ese día fue un día muy bonito cuando salieron los cráneos en la cima de los huesos, y fue realmente una experiencia muy especial y un momento histórico irrepetible. Solamente ya quiero acabar con esta frase de Ortega y Gasset, que a mí me gusta muy particularmente porque se puede adaptar a nuestra especie Homo sapiens, y es: yo soy yo y mis circunstancias, y si no la salvo a ella, no me salvo yo, entendiendo que yo soy la especie. En otras palabras, el ser humano está condenado a adaptarse o a morir. Y para terminar, simplemente daros las gracias. Si alguien tiene curiosidad, también puede acudir a la plataforma Medevo de Medicina Evolucionista, de Medicina de Evolución, donde trabajo con 2 compañeros, con Álvaro Dasner y José Luis Jiménez, que ellos son médico y un antropólogo, donde llevamos muchos años trabajando en esta línea y haciendo jornadas, simposios, debates, hemos editado libros. Simplemente empezamos como por hobby, como nuestra forma de entender las cosas, y yo creo que ahora mismo nadie que entienda la medicina puede escapar a la genética y entender que la biología está detrás de mucha explicación de las patologías que padecemos nosotros, y que gracias a entender eso podemos cambiar quizá nuestra manera de entender las cosas y hacer intervenciones terapéuticas al respecto. Nada más, reitero mi gratitud a la Fundación Conchita Rábago y esperaré a las preguntas que hagáis por el chat. Gracias.